Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo seminario de Clapes UC titulado Sistema Político en la Constitución, el segundo que realizamos este año sobre el tema constitucional. Como saben, el propósito de Clapes UC se refiere al estudio y análisis de las políticas públicas, siempre con miras a aportar a la discusión para lograr mejores políticas públicas, esas que se adoptan con un buen sustento técnico y con una mirada de largo plazo. ¿Por qué nos importa? ¿Por qué nos importa esa mirada? Porque sin buenas políticas públicas no hay un desarrollo sostenible o duradero en el tiempo. Sin un buen análisis técnico se terminan adoptando políticas efímeras, de vida corta, muchas veces populistas, que resultan en un veranito de San Juan, pero no en un desarrollo duradero. Un ejemplo reciente de esto han sido los 3 retiros de fondos de pensiones. Y pocas políticas públicas podrían ser más importantes para lograr un desarrollo sostenible en el tiempo que el marco constitucional que rige a un país. Es por esto que el tema constitucional ha estado en la agenda de trabajo de Clapes desde nuestros inicios. No es un tema que apareció en nuestro radar a partir del estallido social. Prueba de esto son las múltiples columnas de opinión, cartas al director, seminarios y publicaciones sobre el tema constitucional, incluidos 2 libros, con los que Clapes ha querido contribuir a la discusión en los últimos 8 años. Desde 2015 a la fecha hemos realizado 23 seminarios conversatorios, publicado 35 columnas de opinión, 2 libros, como les mencionaba, además de múltiples informes y documentos de trabajo que se pueden ver en nuestra serie Ideas para el Debate y en nuestra serie Quo Vadis Constitucional. Este webinar es una contribución más de Clapes a este importante debate en este nuevo proceso, luego del último que culminó, como todos sabemos, con el plebiscito de salida de septiembre pasado. Para hablar de un importante tema como este, que se trata del sistema político en la Constitución, nos acompañan 4 distinguidos expertos. Me refiero a Natalia González, abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Chicago e integrante de la Comisión Experta. Antonia Rivas, abogada de la Universidad Diego Portales, PhD en Antropología de la Universidad Católica de Berkeley e integrante de la Comisión Experta. Arturo Fontaine, novelista y profesor de las universidades de Chile y Adolfo Ibáñez. Y Gabriel Osorio, abogado, máster en Derecho Público de la Universidad de Chile y también integrante de la Comisión Experta. Por último, pero tanto más importante, nos acompaña también Karin Muhr, abogada de la Universidad de Chile, máster en Business Law de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de nuestra Casa de Estudios e investigadora principal de Clapes UC. Karin ha estado liderando el trabajo constitucional en Clapes todos estos últimos años y va a ser la moderadora de este webinar. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, y sin más, los invito a lo que estoy seguro será una muy interesante y provocadora conversación. Muchas gracias. Karin. Muchas gracias, Leonardo, nuestro director alterno en Clapes UC, por estas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos quienes hoy nos acompañan vía streaming. Saludo muy especialmente a nuestros invitados de hoy, Natalia, Antonia, Gabriel y Arturo. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en esta conversación tan necesaria, como decía Leonardo, y a tan solo 10 días de las elecciones de quienes serán partes del Consejo Constitucional. Parafraseando a Andrés Bello, nuestra Constitución no debe ser obra de unos pocos individuos, sino obra de la nación chilena. Es en ella en la que deben concurrir con sus luces, consejos, correcciones y experiencia, no solo los jurisconsultos y magistrados, sino que también los hombres y mujeres de Estado. Es en este espíritu que este seminario, que forma parte de un ciclo de otros que seguirán en esta materia, pretende ser un aporte al debate constitucional. Un sistema político con atribuciones, límites y contrapesos muy definidos en la Constitución es fundamental para alcanzar la estabilidad y el progreso de nuestra nación. Es en este ámbito donde radica el sofisticado equilibrio de la representatividad y el gobierno que sirven de origen a las leyes, sus reformas y las políticas públicas de las que hablaba hace un momento Leonardo, y que, por supuesto, las ponen en marcha. Antes de dejarlos con nuestro distinguido panel, nos gustaría, a modo de motivación para nuestra conversación de hoy, plantear algunas ideas que nos parece interesante abordar esta mañana. La primera,
se refiere al equilibrio existente entre representatividad y gobierno. Y es que la propuesta de la Comisión de Expertos dispone de establecer instancias de participación ciudadana que hacen amagues de una suerte de democracia directa. Crea la figura de la iniciativa popular de ley, la que debe ser promovida por el 2% del padrón electoral, y que puede ser fuente de presiones indebidas e inestabilidades para el presidente de la República, en la medida que se requiera de su patrocinio para aquellos proyectos de ley que se refieran a materias de su iniciativa exclusiva, reviviendo los temores y defectos de las leyes de concurrencia presidencial necesaria del proyecto de la Convención Constituyente. Otra fuente de inestabilidades se podría generar con la propuesta de la derogación popular de ley consagrada también en el borrador de la Comisión de Expertos, la que debe ser promovida por el 3% del padrón electoral y que sometida a ciertos controles, excluyendo ciertas materias, y evaluada por la jurisdicción constitucional de prosperar por referendo, encomienda al Congreso Nacional hacerse cargo de los efectos que gatille la derogación. La segunda idea que planteamos a este panel se refiere a la representatividad y los mecanismos electorales. La transición de un sistema proporcional al sistema electoral vigente fue realizada con ánimos de propender a la mayor representatividad de los intereses de la población en el Congreso. Lamentablemente, ello dificultó alcanzar acuerdos, desordenó nuestro sistema y hoy sufrimos sus efectos hace ya muchos años. Celebramos que la propuesta de la Comisión de Expertos incorpore un umbral de un 5% de los votos a nivel nacional como para que los partidos políticos puedan tener escaños en el Parlamento, así como la pérdida de estos para los parlamentarios que renuncien a sus partidos políticos. Todas cuestiones que disminuyen la fragmentación de las cámaras políticas y favorece al gobierno. Sin perjuicio de lo anterior, nos parece que también merece atención los pactos electorales que podrían eventualmente poner en tela de juicio la representatividad del Congreso. Todas estas ideas nos llevan a una tercera cuestión. Creemos relevante abordar cuál es el rol de la sociedad civil en el marco del sistema constitucional chileno y en su sistema político. Dicho esto, a modo de motivación, recuerdo a nuestro público que hoy nos está acompañando telemáticamente que puede hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través del chat habilitado en nuestra página web. Vamos a iniciar entonces la conversación de hoy. Natalia, la palabra es tuya. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, Karin, muchas gracias a ti por esta invitación, a Leonardo y a Clapes por generar estos espacios de conversación necesarios, no solo porque es una temática tremendamente importante, sino porque creo, y con algo de preocupación, que este proceso no ha despertado una motivación particular en la ciudadanía, y estos espacios ayudan a que las personas puedan informarse de lo que estamos discutiendo, cuál es el tono del debate, y las materias que nos tienen más ocupados y preocupados. Y respecto a lo que tú planteas en estos minutos iniciales, yo primero quisiera celebrar, y aunque suene poco humilde, pero me parece relevante señalarlo, el trabajo que ha hecho esta subcomisión, porque yo creo que no hay propuestas de soluciones razonables si es que no partimos de un diagnóstico compartido. Y esta subcomisión partió de un diagnóstico común, que gira en torno a lo siguiente, que es que los problemas que nosotros observamos en nuestro sistema político como un sistema que está compuesto por el régimen de gobierno, por el sistema electoral y por el sistema de partidos, entre otros, como el tema de la participación ciudadana. El problema que nosotros advertimos no lo veíamos en el régimen de gobierno necesariamente, o a eso confluimos, sino que lo veíamos más bien en estos otros elementos del sistema político que son el sistema electoral y el sistema de partidos. Y en base a ese diagnóstico común y compartido es que empezamos a diseñar instrumentos para solucionar los problemas actuales o que se orienten, con mayor humildad, a intentar solucionar los problemas actuales, ¿ya? Y eso es muy relevante porque eso no es necesariamente lo que ocurrió en la discusión constitucional anterior. Habían diagnósticos diferentes que le achacaban la responsabilidad en buena parte al régimen presidencial, aunque terminaron después confluyendo en un régimen presidencial. Pero la verdad es que esa discusión del régimen presidencial en la convención después se trasladó al Congreso, ¿ya? Y en el fondo el conflicto de poder se trasladó entre la Cámara y el Senado y se terminó en una solución que prácticamente nos dejaba sin un Senado de la República. Nosotros, en cambio, y ahí es donde yo lo celebro, compartimos este diagnóstico y proponemos las soluciones que empezamos a diseñar en la discusión en general, sin perjuicio de las que nos quedaron pendientes,
donde hay una muy importante que tiene que ver con el diseño del sistema electoral, el umbral que nosotros establecimos de un 5% a nivel nacional para que los partidos políticos puedan acceder a un escaño en el Congreso. Es un instrumento que creemos potente, que creemos que es necesario, pero no estimamos que es el único, ¿ya? Y por eso es que también dentro de nuestras propuestas está que el presidente de la República sea electo y los parlamentarios sean electos en la segunda vuelta presidencial y no en la primera vuelta como ocurre hoy, porque eso ayuda y colabora con el objetivo de que se aglutinen dos importantes mayorías o fuerzas políticas que puedan acompañar luego al presidente tanto en su gobierno, los que sean oficialistas, y los parlamentarios de oposición. Y eso sumado al umbral nos ayuda a hacernos cargo de la fragmentación que hoy día vemos presente en el Congreso y que dificulta los acuerdos y que se torna más importante abordarla en un esquema donde hay un Estado social de derecho, donde el Estado va a tener posiblemente un rol más preponderante, no quiero decir necesariamente protagónico, pero más preponderante, y entonces con mayor razón es importante que la ciudadanía cuente con un sistema político que sea efectivo de cara a esas demandas que el Congreso va a tener que abordar y abordar de manera oportuna. Digo que no nos hemos hecho cargo de todo porque el sistema electoral es una discusión abierta. Ustedes habrán visto en las indicaciones que tenemos propuestas distintas con los comisionados Rivas y Osorio, y además el comisionado Francisco Soto, versus, por así decirlo, los comisionados opositores, en que tenemos propuestas diferentes sin perjuicio, de lo cual yo quiero rescatar que tenemos algunas bases comunes. Y en base a esas bases comunes creo que tenemos posibilidades de seguir conversando. Ambas propuestas se mueven en un sistema proporcional electoral. Una de las propuestas, que es la nuestra, lo que busca es reducir la magnitud de los distritos. Hoy día esa magnitud va de 3 a 8, nosotros estamos planteando de 3 a 5. ¿Y por qué estamos planteando eso? Bueno, porque por varias razones. Una es porque si bien nos preocupa la gobernabilidad y un sistema con magnitud de distritos más pequeñas tiende también a generar un efecto más mayoritario en el sistema electoral y eso ayuda a la gobernabilidad. Pero también el sistema electoral tiene que tener características de cercanía con la población. Hoy día la magnitud de los distritos tan alta no ayuda a que el representado y el representante sean cercanos. Y eso también es algo que uno debe resguardar en los sistemas electorales. Creo también que la magnitud de distritos tan grande para territorios que a veces son desproporcionadamente enormes, tienden a parecerse a circunscripciones más que a distritos, ¿ya? Y nosotros estamos hablando ahora de la Cámara Política, y lo que necesitamos es acercar al representante con el ciudadano en términos políticos, ¿ya? Pero tenemos una base común de proporcionalidad que creo que nos abre un espacio para dialogar. Ambos estamos de acuerdo en que las listas de candidaturas independientes no fue un fenómeno positivo, ya lo vivimos en la convención anterior. Nosotros queremos fortalecer a los partidos políticos porque creemos en la democracia representativa como la base o el piso de partida para cualquier discusión, sin perjuicio de los mecanismos de participación ciudadana que están previstos y que pueden ser perfeccionados. Como tú bien decías, hay algunas incertidumbres al efecto y buscamos hacernos cargo de esas incertidumbres en esta discusión. Pero sobre la base, en el fondo, también de que lo que tenemos que relevar es la democracia representativa, ¿ya? Y entonces creemos desde el lado, digo, opositor o de sensibilidad opositora, a los comisionados oficialistas, que tenemos algún piso por donde empezar a conversar. Por cierto, tenemos diferencias. Nuestros compañeros de comisión proponen la eliminación de los pactos electorales. Yo sé que Arturo también tiene una posición muy clara en eso y podemos conversarla acá. Yo, solamente para dejar la palabra a los otros invitados, decir que yo difiero de esa posición, y difiero de esa posición porque nosotros tenemos un sistema presidencial hoy día en Chile que se mantiene, y la idea es que ese presidencialismo funcione bien con esta difícil combinación que tenemos hoy día y que esperamos ir corrigiendo con los otros instrumentos de partidos fragmentados en el Congreso. Pero el presidencialismo sortea de alguna manera esa dificultad, no solo con las herramientas que estamos proponiendo, sino que también a través de la formación de coaliciones políticas mayoritarias, ¿ya? Estas coaliciones operan de alguna manera como suprapartidos, aglutinan ciertas visiones programáticas,
ayudan también a los relatos de los distintos sectores y modera de alguna manera idearios que son más particulares o más particularistas, ¿ya? Y en ese Nati, sentido nosotros vemos una virtud en estos pactos como un mecanismo institucional que ayuda a estructurar estas coaliciones. Entonces, si uno piensa en un presidencialismo de coalición, no las vemos incompatibles los pactos con la posibilidad, con las otras herramientas e instrumentos que estamos proponiendo, y más bien creemos que colabora a que los partidos no compitan entre sí de manera aislada, que no haya una suerte de canibalización cercano a los momentos electorales entre los partidos que incluso pueden compartir idearios, y que se formen estas coaliciones de gobierno tanto para la elección, y no solamente con un fin electoral, sino que perduren de manera posterior a las elecciones para ayudar a este presidente que necesita una coalición que lo apoye. Y por lo tanto gracias. creemos que esta propuesta de eliminar los pactos puede de alguna manera atentar contra el objetivo de avanzar hacia una mayor gobernabilidad. Gracias, Natalia. Antonia, ¿cómo gestionamos esta fragmentación, ¿no es cierto?, en nuestro sistema político que, bueno, después de las enmiendas y de esta modernización que se le introduce en el proyecto, en la propuesta del comité de expertos, es casi residual, pero igualmente existente? ¿Cómo lo ves, Antonia? Es que yo creo que lo importante de esto, y bueno, y aprovechando de saludar a todos aquí, muchas gracias por la invitación. Lo importante de evaluar esto es que sea un sistema coherente, ¿verdad? Yo estoy preocupada acá de que, claro, ataquemos la fragmentación cuando yo creo que la fragmentación en sí misma, el multipartidismo no es un problema. El problema que tenemos hoy día es la falta de cohesión, la falta de colaboración. Efectivamente, hay muchos partidos, pero yo no, en sí mismo no veo el problema de que haya muchos partidos, sino que estos partidos no colaboren, que sean partidos de el transfugismo, ¿verdad? Y ahí estuvimos de acuerdo en las normas que son normas súper interesantes, las normas del umbral son normas que también estamos de acuerdo, pero yo creo que, claro, acá tenemos que evaluar esto como un gran sistema, y eso es relevante, no solo del sistema electoral, sino del sistema político, del sistema de cómo lo hagamos con los gobiernos regionales. Yo creo que la única forma de que esto funcione, y eso es importante, yo no soy cientista política, ni tampoco tengo una especialización en estos temas, he estudiado mucho estos meses, pero me he dado cuenta de que no hay sistema perfecto. Que todos los sistemas, y ahí haciéndole un guiño también al libro de Fontaine, ¿verdad?, que es muy interesante, pero uno ve, bueno, no hay ninguno de estos, ni el parlamentarismo, ni el presidencialismo, ni la ley, todos tienen una serie de dificultades que es necesario compensar. Lo mismo que los sistemas políticos. Entonces yo creo que ahí es interesante cómo uno opta por un sistema que no completamente, o sea, porque tampoco había una indicación que a mí me llamó mucho la atención en la Comisión 3 que decía Chile tiene un sistema presidencial. Y yo puse el grito en el cielo porque no existen estos sistemas así perfectos que uno pudiera decir de ciencia política, este es un sistema presidencial, sino que son más bien formas. Entonces, la fragmentación en ese sentido yo creo que es un problema. Hay varias normas que lo usamos para eso, pero tenemos que verlo junto con otros problemas como es la falta de coordinación, que yo creo que es un problema tremendo entre la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, creo que es lo que nos lleva, y ahí también hay otras soluciones como la segunda vuelta, pero yo creo que acá es importante es pensar este sistema, pensar estas limitaciones, enfrentar estas limitaciones con una forma, y ahí yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con esto de incertidumbres, creo que decías, Karin, no me acuerdo cuál era la palabra, incerteza. Sí. Sí, yo creo que acá es importante que logremos o sea, atacar también aquellas demandas importantes de representación política, o sea, nos encontramos en un momento súper complejo de crisis de legitimidad y de representación política, que ningún sistema político, ningún partido político, por más arreglos, por más modificaciones que hagamos, sería capaz hoy de solucionarlo. Entonces yo también creo que es importante que
no hay, como les decía, no hay sistema perfecto, enfrentar también esto desde la representación directa, desde la representación de los ciudadanos, de cómo involucramos a los partidos políticos en una lógica que nosotros queremos fortalecerlos, ¿verdad? Queremos fortalecer a los partidos políticos, que la participación ciudadana se haga a través de los partidos políticos en un momento en que a cualquier persona que uno le pregunta por los partidos políticos probablemente salen un par de garabatos. Entonces es importante pensar eso desde una lógica un poco fuera de las murallas o fuera de lo que pasa en el Senado, y empezar a pensar cómo los sistemas también enfrentan. Por eso son tan importantes iniciativas como la iniciativa popular de ley o las derogatorias, porque permiten conectar a la ciudadanía con algo que está pasando afuera. Si usted ve lo que pasó en la convención, hay muchos problemas, pero una cosa exitosa fue el patrocinio de las iniciativas por las personas, ¿verdad? Y eso logró que la ciudadanía conectara también seriamente, ¿verdad? No del cagüín, no de la polémica, sino de los contenidos. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, y por eso es necesario que los jóvenes se involucren más en la política, por eso es necesario que la ciudadanía, y tiene que ser una participación más incidente, tiene que ser una participación que a las personas les permitan opinar. A mí lo que más me interesa de esto, y es lo que más lamento de este proceso, es que no vemos estas grandes discusiones en la calle sobre temas constitucionales, ¿ya? Yo espero que eso se remedie con el Consejo. Y acá también hay una representación y hay una responsabilidad importante de los partidos políticos. Los partidos políticos tampoco han estado a la altura, los militantes de los partidos políticos tampoco han estado a la altura. Entonces es importante que, así como le ponemos normas antitransfugismo, le ponemos otras normas, ellos también respondan, porque también hay normas muy interesantes sobre las elecciones internas que tienen que ser organizadas por el CERVEL, normas de transparencia, normas de paridad, un montón de normas que vienen acá a hablar de un sistema. Y por eso a mí lo que me interesa es que ojalá logremos llegar a un acuerdo de un sistema que sea coherente, que responde a estos frenos y contrapesos, que sea un sistema político que tenga esta conversación entre poderes, ¿verdad? Y que sea un sistema, independientemente, yo creo profundamente en la importancia, por ejemplo, de, al mantener a los partidos políticos, pensar en listas cerradas. A mí me parece que es una idea que, yo acá la gente habla de la cultura institucional, yo creo que en general los cambios se hacen también mucho por las leyes, ¿verdad? Uno siempre puede hacer esos vaivenes, pero a mí me interesa nuevamente que tengamos un sistema. Yo no quiero que, como dice siempre el comisionado Osorio, modifiquemos todo para que todo quede igual. A mí me interesa porque acá lo que se va a requerir es un cambio institucional importante, pero también un cambio de actitud importante. O sea, si hacemos todas estas normas, pero los partidos políticos, la ciudadanía, todos mantienen su rol actual, no va a funcionar. Y eso es lo Antonia, que el sistema. Sí. Sí, Antonia, agradezco mucho todos tus comentarios. Ciertamente hay un desafío no menor, no solo respecto de lo que es el sistema electoral, ¿no es cierto?, el sistema político, la fragmentación de la que hemos hablado acá. Tú hablabas del acuerdo en el umbral, que ya los partidos políticos están pidiendo bajar. Ese es un tema interesante. Y cómo solucionar el problema de la colaboración. Y tú decías, esto es importante que pase por la ciudadanía. Lamentablemente la Academ, fíjate que habla de un 48% nada interesado en el proceso y un 62,5% con poco, nada de confianza en él. Y desde ya un 27,1% votaría rechazo. Creo que el desafío, efectivamente, como tú bien lo señalas, no está solo, ¿no es cierto?, en el trabajo de la Comisión de Expertos y del Consejo, que prontamente votaremos, sino también, por supuesto, en motivar a la ciudadanía, que es un poco en la tarea que estamos. Gabriel, ¿cómo lo ves? He estado escuchando las intervenciones aquí de los colegas comisionados en esta tarea ardua, y he llegado a algunas reflexiones que hice en relación, primero, que efectivamente al menos el texto en materia de sistema político tiene que permitir un sistema de colaboración y al mismo tiempo de frenos y contrapesos entre el presidente de la República y el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque
Esto de la crisis del sistema político, perdóneme que le diga, yo no la pienso desde el punto de vista de la reforma al sistema binominal o a partir del descolaje del año 2010. Yo más bien tiendo a pensar en la elección parlamentaria de 1997, cuando hubo un 13% de votos nulos y blancos. Esa fue como el primer campanazo de advertencia de la separación que existe entre la ciudadanía y la política. Pero sin perjuicio de eso, evidentemente nosotros hemos ido avanzando hacia un sistema que dificulta la adopción de los acuerdos por un lado y por otro que hace difícil la gestión del gobierno. Solo, en primer lugar, solo para recordar un dato. En Chile siempre ha existido multipartidismo, siempre, a partir al menos desde la creación del Partido Monbarista y después los radicales, en la división con los liberales. Nunca ha existido un sistema bipartidista en Chile, al menos a partir desde la medianía del siglo XIX. Y tratar de desconocer eso en pos de la, comillas, estabilidad o moderación, siempre ha resultado mal. Entonces, la cultura del multipartidismo tenemos que trabajarla, entender que es una realidad que está instalada en nuestro sistema hace muchísimo tiempo y que debemos generar normas para que este multipartidismo permita, ¿no es cierto?, estabilidad, generación de acuerdos y, en general, un buen sistema político. Hoy no tenemos eso. Efectivamente, si vemos entre los partidos políticos en formación y legalmente constituidos en Chile, la Cámara de Diputados existen 22 partidos políticos con comillas representación, y eso nos lleva a la conclusión que tenemos que tomar medidas para evitar la fragmentación, pero sin dejar de fortalecer la democracia. ¿Ya? El profesor Francisco Soto, que es miembro de esta comisión, que es experto en materia de participación ciudadana, señala precisamente a propósito de la iniciativa derogatoria o la iniciativa popular de ley que son formas también de democracia representativa, puesto que también se tiene que hacer cargo en las instituciones, presidente de la República y Congreso Nacional, respecto a esas materias, y también permite una moderación por parte del sistema político en atención a que tiene que escuchar a la ciudadanía para generar esas políticas públicas. Yo no demonizaría de buenas a primeras esas instituciones, no las trataría de no verlas desde el punto de vista de la práctica latinoamericana. Creo que hay indicaciones que son buenas, que podrían mejorar las iniciativas, tanto la iniciativa popular como derogatoria, y en ese sentido más bien yo no lo llamaría como elementos de inestabilidad, sino más bien elementos de estabilidad en atención a que existen válvulas de escape para la participación ciudadana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fortalecer la democracia implica necesariamente reconocer que no existe democracia sin partidos políticos, como dijo el comisionado Sebastián Soto el día de ayer, profesor de la Universidad Católica, pero al mismo tiempo que no podemos dejarnos conquistar por el inmovilismo traducido en clave de comillas moderación. ¿Y qué quiero decir con esto? Y Antonia lo decía recientemente. No puede ser que terminemos haciendo normas para que todo siga igual. El gatopardismo de Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual. La comisión experta ha entendido, y me parece que, y celebro la propuesta porque viene de la oposición, el capítulo 3 de representación y participación. Celebro que después de medio siglo de tal vez regulación a partir de la sospecha, por decirlo menos, respecto a los partidos políticos, nuevamente se le reconozca el rol que desempeñan en la democracia. Pero cuando usted reconoce ese rol, también tiene la necesidad de regular fundamentalmente cuál es en definitiva, las obligaciones que tienen que cumplir los partidos políticos, la regulación a la cual tienen que estar sometidos.
Hoy día tenemos, muchas veces cada vez que existe una elección interna en un partido político, tenemos titulares más bien en color rojo y que más bien hablan de escándalos que de ejercicio efectivo democrático al interior de ellos. Y de eso también hay que hacerse cargo. Los partidos políticos reciben financiamiento público, cosa que me parece muy bien. El expresidente Alfonsín señalaba específicamente que con la democracia se cura, con la democracia se educa, y si no otorgamos financiamiento público a la base de la democracia, que serían los partidos políticos, estaríamos en un problema mayor de contradicción. Pero la democracia también implica necesariamente una igual representación, y de ahí que debo hacer solamente una observación respecto al tema de las magnitudes de distrito, porque al menos el modelo que nosotros apostamos, más bien es de voto a la lista, es de fortalecimiento de proyectos colectivos, y evaluando hoy el sistema electoral, hoy el sistema electoral tiene una desviación de la igualdad del voto de aproximadamente el 4,44. Con una magnitud de 3 a 6, aumenta la desproporcionalidad a un 6,27, el índice, ¿no es cierto?, de Gallagher de Malappointment, creo que se dice. Y de 3 a 5, que es la propuesta, produciría incluso el efecto contrario de acercar la población al político o a la política, porque para evitar que exista una enorme desproporcionalidad, por ejemplo, entre el voto entre Santiago y regiones, por ejemplo, yo me imagino que habría que redibujar los distritos, y por ejemplo el distrito del sur de Chile, para que elija 3 diputados, debería ser prácticamente desde la provincia de Palena hasta Magallanes, lo que era la antigua circunscripción senatorial, ¿no es cierto?, de Magallanes, de la vieja democracia chilena. 3 diputados para una extensión kilométrica que difícilmente podría acercar a la ciudadanía a la política. Entonces, evidentemente, al menos desde el punto de vista de la regulación de los partidos políticos y también de las magnitudes de distritos y en general, de todas estas cuestiones tienen que ser reflexionadas y ojalá llegar a acuerdos a través de la institucionalidad de la unidad de propósito, de las enmiendas de unidad de propósito, sin prejuicio también, y haciéndome cargo también de lo señalado por el profesor Fontaine en algunas de sus columnas. También debemos tener mucho cuidado respecto a la introducción de elementos ajenos al sistema presidencial y regularlos de una buena manera, como por ejemplo la rendición de cuentas que debe tener un ministro u otras instituciones. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante tu visión. Arturo, muy buenos días. Como parte de la casa, como miembro del Consejo Nacional Asesor de CLAPES UC, y además teniendo una visión en algunos aspectos muy coincidente, pero en otros también muy crítica. Te leí ahí en una columna con 4 medidas contra la fragmentación partidaria, interesantísima. ¿Cómo ves este debate, Arturo? Buenos días, Karen. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación de CLAPES. Bueno, pasa que por 1000 razones uno quiere aplaudir a la comisión experta. Sin embargo, como dice un antiguo adagio, amicus plato sed maius amica veritas, ¿no? Y eso quiere decir amigo de Platón, pero más amiga es la verdad, ¿no? Entonces, los puntos en que estoy de acuerdo son muchos, pero voy a mencionar algunas de mis objeciones. Yo soy muy partidario de la iniciativa popular de ley, pero muy contrario a la iniciativa popular que permita derogar leyes. Creo que contraviene el espíritu de la democracia representativa, la especialización propia de las sociedades complejas, y creo que se presta para campañas populistas, emocionales. Luego, la obligación que se impone al presidente de nombrar un ministro coordinador, una suerte de jefe de gobierno en ciernes cuyas relaciones con el presidente pueden ser muy, muy tensas o simplemente no importar. En el caso de Francia hay estudios que demuestran que nunca un presidente ha terminado en buenas relaciones con su primer ministro, aunque sean de la misma coalición. Pero hay una enmienda que suscriben, entre otros, los miembros de la Comisión Experta Ríos y Osorio que están aquí, que transforma esa obligación que se impone al presidente en una mera facultad. Ojalá prospere. Como facultad existe incluso hoy, pero ningún presidente la ha empleado,
y es muy revelador el que ningún presidente haya querido hacer uso de ese nombramiento de un ministro coordinador general del gabinete. Luego está la obligación que se impone al presidente de anunciar públicamente 3 proyectos de ley prioritarios que se votarán máximo al año en el estado en que estén. Para la oposición, echar abajo esos proyectos emblemáticos será muy atrayente. Es un estímulo a que la oposición bombardee esos 3 proyectos emblemáticos que le dan sentido y razón de ser al programa de gobierno de ese año. Como para el gobierno la derrota en alguno de esos 3 proyectos es muy costosa, debilita su posición negociadora y deja, a mi juicio, al gobierno en una posición asimétrica respecto de la oposición, y me parece que es una iniciativa que no tiene mayor beneficio porque siempre se puede poner urgencia. Entonces, esto de que el presidente deba anunciar cuáles son los 3 proyectos que tiene que materializar en el año solo lo debilita. Luego, como vemos, no hay consenso para adoptar medidas reales efectivas antifragmentación, el umbral se va resquebrajando y básicamente no la hay, seamos honestos, porque no hay voluntad de fusión entre los distintos partidos. Y cualquier mecanismo que uno establezca realmente para cambiar el número de partidos y disminuirlo, supone que haya voluntad de fusión entre partidos que hoy día son independientes. Dejo estos enunciados así muy rápidamente y me concentro en otro asunto, que es el tema de las acusaciones constitucionales a los ministros y su uso político, que a mi juicio es un tema muy importante y que se ha discutido muy poco. Las acusaciones constitucionales en un régimen presidencial deben tener un fundamento jurídico, ¿no es cierto? La Cámara acusa a un ministro de haber violado la Constitución y las leyes, el Senado actúa como jurado. A veces, claro, las acusaciones son empleadas para objetar la gestión de un ministro. En tal caso, la acusación enmascara lo que es en realidad un voto de censura política, ¿no? Y ese es el problema. Pero dimensionemos el problema primero. ¿Cuántas acusaciones a ministros de Estado ha habido en Chile desde que rige la Constitución actual? En los últimos 22 años ha habido 22 acusaciones constitucionales contra ministros, de las cuales solo 3 han prosperado. Ese es el tema, digamos, la dimensión del problema. Ahora, para evitar censuras políticas disfrazadas de acusaciones constitucionales, la Comisión propone subir el umbral para llevarlas a cabo. A mí me parece que esto tiende a minimizar el riesgo y es muy razonable. Me parece que es el camino. Sin embargo, la Comisión propone un dispositivo adicional. Veamos cómo. La Cámara puede citar y examinar la gestión de un ministro. Luego se vota su gestión. Si la gestión no gusta a 3/5 de los diputados, el presidente queda obligado a defenderlo públicamente mediante oficio a la Cámara. Su alternativa es pedirle la renuncia al ministro. Esta es una pseudo censura política y puede ejercerse solamente 3 veces en el año. Se espera, este es el efecto esperado, que se encaucen por esta vía esas acusaciones que en verdad hoy son votos de censura política disfrazados. Pero la pregunta es, ¿producirá el efecto esperado esta pseudo censura política? ¿Qué ocurre si un ministro es rechazado en la votación por el 60% de los diputados? Está quemado políticamente. Es obvio, debe renunciar. ¿Qué pasa si un ministro es rechazado en la votación sobre su gestión solo por el 51% de los diputados? No está obligado legalmente a irse, pero obviamente está quemado políticamente. Debe renunciar. No lo dice la norma, pero la práctica política será esa. Esta pseudo censura pasa a ser entonces en los hechos una censura política. Y además, si la censura no prospera, se premia a los que la plantean, pues les da visibilidad. Cada censura acaparará la atención de los medios y las redes. Para los parlamentarios, estos votos de censura no tienen costo, solo ventajas. Para el gobierno significan en los hechos que el jefe de gobierno empieza a dejar de tener ministros de su confianza exclusiva. La Cámara, que puede remover ministros, a poco andar exigirá su consentimiento para nombrarlos por la vía informal de vetar nombres anticipadamente.
La comisión plantea que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero en virtud de esta censura, los ministros pasan a depender en los hechos tanto del presidente como del Parlamento. ¿Y cómo podría ser de otro modo si los parlamentarios adquieren el derecho a votar para aprobar o reprobar la gestión política de los ministros? La censura o moción de no confianza bajo el parlamentarismo conlleva riesgos para los parlamentarios. El jefe de gobierno, primer ministro, emanado del propio parlamento, puede disolverlo y llamar a nuevas elecciones. A los parlamentarios no les gustan las elecciones anticipadas porque ponen en peligro sus propios cargos. El derecho de los parlamentarios a censurar a los ministros es entonces inseparable del derecho del primer ministro a disolverlos. Son dos caras de la misma moneda. La fórmula propuesta, en cambio, incentiva a los parlamentarios a derribar ministros sin costos, sin riesgos. Inexplicablemente, sus partidarios se imaginan que facilitará la cooperación entre el gobierno y el parlamento, pero la literatura especializada en esta materia es inequívoca. Sugar-Ikeri, Elgi, Sedelio Silinde, etc. La conclusión de Elgi es que bajo este tipo de presidencialismo parlamentarizado, cito, el presidente y la legislatura tienen incentivos para gobernar el uno contra el otro. Los sistemas que de hecho requieren la doble confianza, como la del Perú, la del presidente y del parlamento, son los que funcionan peor, como lo vemos en el caso del Perú. Producen un choque frontal entre el presidente y el parlamento. Y dado este dispositivo, ¿podrá ser de otro modo? Si el presidente que mantiene a un ministro censurado debe defenderlo en público, en contra de la mayoría parlamentaria que lo evaluó mal, ¿qué va a ocurrir sino un choque frontal entre la Cámara y el presidente? Un minuto, ¿A dónde vamos Arturo, por alegremente? favor. Un minuto, por favor. A un lugar conocido, estoy terminando. El sistema mal llamado parlamentario que imperó en Chile entre 1891 y 1924 y terminó con golpe de Estado. Un régimen en el cual los parlamentarios censuraban ministros a voluntad. Y como el presidente no podía disolver el parlamento, no tenía más remedio que seguirle la mena a los parlamentarios. Era gratis censurar ministros. Fue la época de las rotativas ministeriales, fue una suerte de gobierno de asamblea. Y el sistema no evoluciona hacia el parlamentarismo, no evoluciona hacia allá, tampoco hacia el semipresidencialismo propiamente tal, porque ¿qué incentivo van a tener los diputados para instaurar su propia disolución? Ahora queremos institucionalizar ese mal sistema que operaba de hecho en esa época y que terminó con golpe de Estado, porque lo que se hace es crear un ritual público. El ministro rinde examen ante la Cámara y luego los examinadores votan ante las pantallas para aprobarlo o rechazarlo. Si la votación les adversa, ese ministro por razones políticas no podrá continuar en el cargo. Si no ha muerto, está herido en el ala. El presidente deberá resignarse a consensuar entonces cada ministro con las volubles mayorías parlamentarias. Es decir, el presidente debe terminar renunciando a ser un jefe de gobierno real, como sucedió en la mal llamada República Parlamentaria, y aceptar ser un estafermo o piedra de esquina, como lo describió don Isidoro Errázuriz, testigo de esa época. Esta pseudo censura nos hace resbalar a un pseudo parlamentarismo. El ritual diseñado pone en escena la confrontación entre el presidente y el parlamento ante la ciudadanía y los medios. Pero el presidente puede tomar otro camino, que no es someterse a la mayoría de la Cámara y consensuar los ministros. En lugar de hacer eso, puede alentar al pueblo contra el Congreso que intenta derribar sus ministros y no lo deja gobernar. Es el tipo de choque de poderes que puede terminar destruyendo una democracia. Esta pseudo censura es un remedio propuesto al mal uso de la acusación, pero el remedio es mucho peor que la enfermedad. Yo invito a los miembros de la comisión experta aquí presentes a descartar del todo esta censura y no tomar esta ruta cuyo destino es conocido. Gracias. Muchas gracias, Arturo. La invitación está planteada para nuestro panel de comisionados y en estos poquísimos minutos que nos quedan, pero que queremos aprovecharlos al máximo, les voy a rogar que ojalá esta próxima ronda
que vamos a darle espacio a cada uno de ustedes, no tome más allá de 2 minutos en sus intervenciones, por favor, si es posible. A la invitación de Arturo, con un planteamiento claro y además muy motivador, voy a sumar una pregunta que está en nuestro chat. A estas alturas, está prístinamente claro que el sistema binominal es por lejos mejor que el proporcional para la ciudadanía. ¿En qué topa la comisión experta para plantearlo así de claro? Lo dejo planteado a todos y cada uno porque finalmente es nuestro público quien hace llegar esta pregunta y yo creo que también refleja a gran parte de la ciudadanía. Vamos a partir del mismo orden. Natalia, vuelvo contigo. Gracias, Karin. A ver, para hacerme cargo de las provocaciones de Arturo, que siempre son muy interesantes, y además porque creo que ha cometido una injusticia tremenda, de la cual también me voy a acercar. Yo, fíjate que tiendo a compartir las preocupaciones de Arturo respecto al ministro coordinador. Y no son solo los comisionados aquí presentes, Antonia Rivas, Gabriel Osorio, y otros comisionados oficialistas los que han presentado una indicación que devuelve el texto de alguna manera a lo que hoy día contempla la Constitución respecto de ese ministro coordinador y lo hace facultativo, sino que hay indicaciones también de la oposición en ese sentido, porque es un tema debatido, ¿ya? Efectivamente, que el presidente de la República designe imperativamente a un ministro coordinador podría eventualmente estar creando una suerte de segundo a bordo con mucha relevancia política, sobre todo por el rol que se le asigna con su relación con el Congreso, y podríamos estar creando una figura tipo primos inter pares, premier, y yo recojo la preocupación de Arturo en que los sistemas no deben caer en híbridos, los sistemas políticos, que al final del día no solamente no funcionan, sino que van sembrando semillas para que ese sistema que en principio abre una pequeña puerta pueda terminar transformando el régimen de gobierno en uno diferente. Entonces, yo comparto la preocupación de Arturo, veo que los comisionados oficialistas aquí presentes también, y creo que esa va a ser una discusión interesante que vamos a tener durante el debate, y tiendo a creer que la preocupación de Arturo se va a despejar, pero vamos a ver. Y también reclamarle otro asunto a Arturo. Yo creo que el sistema de rendición de gestión que quedó establecido y que tenía un propósito, que es el que Arturo bien describió, efectivamente despierta ciertas inquietudes. Y aquí le reclamo a Arturo que en las indicaciones presentadas, yo te diría que también hay un paso atrás por parte nuestra, por lo menos, ¿ya? No conozco la posición de Gabriel y de Antonia en esta materia porque no hemos tenido oportunidad de debatir con precisión las indicaciones, pero nosotros, haciéndonos eco de la preocupación de Arturo y de otras preocupaciones que surgieron a propósito de esta rendición de gestión ante el Parlamento, y entendiendo que el remedio puede ser peor que la enfermedad, hemos dado un pequeño paso atrás, que a lo mejor no satisface todavía la opinión de expertos que están fuera de la comisión, pero hemos dado un paso atrás porque entendemos que esto podría implicar una posible, de nuevo, germen de voto de censura, ¿ya? Y darle al Parlamento atribuciones respecto a cargos de confianza que son del presidente, ¿ya? Y no del Congreso. Pero eso es una discusión que hoy día está abierta. Yo entiendo que para los comisionados oficialistas era una herramienta valiosa y hay un preacuerdo en eso, y nosotros tenemos que debatir para ver si ese preacuerdo se sostiene o si es que efectivamente nos vamos a hacer con humildad cargo de las críticas que ha despertado esa figura. Y si es que el remedio no iba a ser peor que la enfermedad, como dice bien Arturo. Así que ahí, para hacerme cargo de esa pregunta, y respecto a la tuya, Karin, y muy cortito para que puedan comentar los otros comisionados, la verdad es que yo creo que hoy día yo no veo mucho espacio, Karin, sinceramente, para volver a un sistema electoral binominal, porque aquí tenemos que conjugar varias variables en juego, no solo la gobernabilidad, sino que también la representatividad. Incluso Gabriel ponía algunas interrogantes o dudas con la propuesta que nosotros estamos haciendo, que manteniendo el sistema proporcional tiende de alguna manera a transformarlo un poquitito más o a avanzar hacia un sistema en que no sacrifica la representación. Yo ahí tengo una diferencia con Gabriel, porque hay un mandato al CERVEL a redistritar respetando la igualdad del voto, que eso quiere decir que hay que respetar los criterios poblacionales,
que están presentes en los distintos distritos, y eso se puede hacer. No digo que no tenga dificultades, pero se puede hacer. Pero sí queremos mantener el equilibrio entre representación y gobernabilidad. Entonces, yo no veo hoy día espacio político, ni tampoco creo técnico, adentro de la comisión experta para volver hacia un sistema como el que teníamos antes, pero sí veo un ánimo, por lo menos en nosotros, y me parece que también lo comparten los comisionados oficialistas, a lo mejor no compartimos el instrumento, pero nos anima el mismo propósito, de ir avanzando hacia sistemas que tiendan a generar esas grandes mayorías. Y hay herramientas ya incipientes de eso, que es la elección en la segunda vuelta parlamentaria, que ayuda a que se generen dos grandes bloques más importantes que los de hoy, y el tema del umbral, más allá de nuestra propuesta de sistema electoral proporcional con una reducción de la magnitud de los distritos. Muchas gracias, Natalia. Vamos rápidamente con Antonia. Por favor, 2 minutos, Antonia. Bueno, muchas gracias. Sí, no, recoger las preocupaciones de Arturo evidentemente es relevante. Yo creo que el ministro coordinador, yo lo defendí, a mí me parece una buena estrategia. Creo que no estamos pensando en un primo inter pares o en un premier, estamos pensando en alguien que efectivamente, yo siempre pienso como en un SECPRES reforzado, en el sentido de que tenga efectivamente una relación con el Congreso más fluido, que el actual nombramiento de SECPRES me dio algo de razón en eso, de esta idea de que tuviese esa coordinación. Y esto va en la línea también de fortalecer, por ejemplo, esta oficina de presupuesto, o sea, fortalecer las capacidades técnicas del Congreso también, de no tenerlos ahí sin capacidad de ejecución, o sea, de pensar en presupuesto o de tenerlos solo con la DIPRE, tener una posición que permita a un Congreso efectivamente hacer su rol de legislar con capacidad técnica. Tenemos la Biblioteca del Congreso que cumple un gran rol, pero no tenemos a parlamentarios que, si bien no tienen iniciativa exclusiva, no son capaces de contraponer gastos o de pensar cómo se hace. Entonces yo creo que esta idea del ministro coordinador junto con potenciar eso, por eso yo creo que fortalecer el presidencialismo, fortalecer la gobernabilidad, efectivamente tiene que ver con fortalecer el Congreso, y la idea de este ministro coordinador tiene que ver con fortalecer los lazos. Me hago cargo de la censura, que no se llama censura. Creo que puede haber un punto ahí interesante que discutir, ¿verdad? Me parece que puede ser un riesgo, pero también creo que tenemos un problema grave hoy día con las acusaciones constitucionales. Lo que se busca, más allá de que se hayan acogido 3, se han interpuesto varias y se usa como un mecanismo de acción que yo creo que es falso. A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Creo que lo que se está haciendo es un examen de gestión, ¿verdad?, disfrazado de otra cosa, que es una acusación constitucional, que además tiene consecuencias personales para la persona acusada muy grave, y que implica un tiempo y un gasto de recursos también muy importante. Por eso también nos metemos en las urgencias, nos metemos también en las comisiones investigadoras, que hoy día tampoco cumplen su fin. O sea, todo esto tiene que ver con este fortalecimiento de la fiscalización. Respecto a la pregunta del público, no puedo estar más en desacuerdo, ¿verdad? En ese sentido, no me parece. Yo sí creo en el sistema. Creo que el sistema que tenemos hoy es un sistema que, si bien uno puede decir que el Congreso expresamente hay más representación, ¿verdad? Yo creo que, y con esto reafirmo, el problema no es la representación. El problema no es el multipartidismo, el problema no es que estén representados varios bloques. Yo no quiero volver a un sistema que tengamos 2 grandes bloques que conversan entre ellos. Yo creo que es sano para la democracia lo que pasa hoy día en general con la representación. Lo que necesitamos es mayor organización, mayor cohesión, que los debates sean de ideas y no sean de individuos, tratar de ponerle fin al caudillismo, reforzar a los partidos políticos. Pero yo con un sistema de 7, 10 partidos funciono perfecto, ¿verdad? Yo creo que es sano para la democracia, y es sano para la democracia que la gente participe también. Entonces, por eso yo ahí tendría cuidado. La gobernabilidad no está dada solamente por, vuelvo a insistir, por el sistema político que tengamos, está también dada por cómo hacemos un sistema que garantice los derechos sociales. O sea, el problema que tenemos y la crisis que tenemos hoy día tiene que ver con una crisis de legitimidad
por producto de nuestra desigualdad, producto de lo que vivimos. Entonces, yo pensaría un sistema que no excluya y más bien incluya. Muchas gracias, Antonia. Gabriel, ¿cómo lo ves tú? Muy corto. En primer lugar, yo tomo nota y hago un téngase presente, una resolución de téngase presente a las inquietudes de Arturo. Creo que esa institución hay que evaluarla para evitar que se transforme precisamente en un elemento de choque entre el presidente de la República y el Congreso Nacional, y que nos transformemos en la vieja república parlamentaria de finales del 19, principios del 20. En ese sentido, evidentemente, yo soy de la posición de revisar esa institucionalidad. Y solo respecto a lo segundo, Karin, el sistema binominal también era un sistema proporcional, solo que con magnitud distrito 2, pero era un sistema proporcional. Y pese al intento de generar dos grandes partidos o el sueño alguno del bipartidismo al estilo de Estados Unidos o lo que fue hasta hace poco en Inglaterra, no puede ir a contrapelo de la tradición del multipartidismo en Chile. El multipartidismo se escapa a través de los pactos electorales cuando existía el sistema binominal, y siempre ha logrado sobrevivir. Entonces, más bien, más allá de las nostalgias que algunas personas pudiesen tener, más bien hay que hacerse cargo de cómo solucionar el problema de la fragmentación, entendiendo que la existencia del multipartidismo y también de la representación parlamentaria no es un asunto negativo, sino es un asunto que hay que regular. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Arturo, nos queda 1 minuto de nuestro tiempo acordado, pero yo voy a respetar lo que dije. 2 minutos, Arturo, para cerrar, respetando la agenda de nuestros gentiles comisionados y la tuya, por supuesto. Prácticamente una línea, pero respecto del tema de la multitud de partidos, sí, yo creo que tenemos una tradición multipartidista. Creo que el sistema binominal apuntaba a tener 3 o 4 grandes partidos, y que eso no se cumplió porque se permitían pactos electorales. Entonces los partidos sobrevivieron bajo los pactos, porque los pactos logran sortear de alguna manera el efecto esperado de la regulación. A mi juicio es fundamental disminuir el número de partidos de 20 a 6 o algo por el estilo, para poder tener gobernabilidad en Chile, porque los costos de transacción, si tú estás negociando un proyecto de ley para el gobierno y tienes que 20 partidos, son demasiado altos. Entonces hay que disminuir el número de partidos, pero eso supone estar dispuesto a que haya fusiones. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este tiempo, por esta mañana de una conversación tan interesante, y que espero que motive también a quienes nos están hoy día acompañando vía streaming a participar el 7 de mayo en las elecciones del futuro Consejo Constitucional. Es muy importante. Leonardo, dejo contigo las palabras finales. Muchas gracias, Karin. Solo sumarme a los agradecimientos a Antonia, Natalia, Gabriel y Arturo, y a ti, Karin, por supuesto. Yo he ido tomando nota, no soy experto en estos temas, no soy cientista político, así que tomo nota y me dejaron una gran tarea de pensar todo esto. Yo creo que a todos nosotros es un tema muy complejo y creo que tienen un gran desafío por delante, y ojalá esto se resuelva bien, porque mirando hacia el futuro, si no tenemos un marco constitucional sólido, bien armónico, no tenemos una casa de todo, ¿no es cierto?, que nos dé una base para un desarrollo sostenible en los próximos 30, 40 años, que es a lo que todos aspiramos. Así que de nuevo, muchísimas gracias, y como dice Cari, los invitamos a todos a pensar, a estudiar, seguir nuestros eventos, nuestra discusión, que va a continuar nuestra discusión constitucional, y por supuesto a votar el próximo 7 de mayo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias.